hermanos, hermanas, buenos días. Mi nombre es Germán Oliva. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Doctrina y Convenios. En la clase anterior estudiamos sobre Emma Smith en la sección número 25. Vamos a recordar dos versículos de esa sección. Lo que me gustaría es que pongan su nombre en estos versículos. Vamos a poner el nombre María, ¿ya? Y ustedes ponen su nombre. El versículo número 2 de la sección número 25 dice: te doy una revelación, o mejor dicho, María, te doy una revelación concerniente a mi voluntad, y si eres fiel, andas por las sendas de la virtud delante de mí, te preservaré la vida y recibirás una herencia en Sión. El 3. María, he aquí, tus pecados te son perdonados, y eres una dama elegida a quien he llamado. Entonces María, Dios te conoce, eres de gran valor para Él. Él sabe lo que vales. Él es la bendición para ti. Confía en Él. Llénate de valor y confía en Él. Ten esperanza. Él te ayudará. Solo tienes que llenarte de valor y esfuérzate para que Él pueda bendecirte. Él es el Señor. Él es el que te ayudará. Él te conoce y eres de gran valor. Para los hermanos de la iglesia, en cambio, habíamos hablado sobre la sección número 23, en donde la sección número 23 habla de 5 hermanos o 5 personas que el Señor da las bendiciones. Estamos hablando de Oliverio Cowdery, de Hiram Smith, estamos hablando de Samuel Smith, de Joseph Smith padre, es el padre de José Smith, y de Joseph Knight, estos 5. Y de hecho habíamos cambiado de nombre. Recuerdo que le habíamos puesto Javier a Oliverio Cowdery, a Hiram Smith le habíamos puesto Byron, a Samuel le habíamos dejado como Samuel, a Joseph le habíamos dejado como Jorge y a Knight le habíamos dejado como Panchito, ¿recuerdan? Y básicamente las bendiciones para ellos son tres instrucciones que les dio. Una, que fortalecer la iglesia, o sea, enseñar. Cuando enseñas a los hermanos de la iglesia, estás fortaleciendo la iglesia. Cuando tú enseñas fuera de la iglesia, estás predicando el evangelio. También se llama como abrir tu boca, desatar tu lengua, es predicar el evangelio. Cuando tú enseñas dentro de la iglesia, fortalecer la iglesia. Cuando tú enseñas fuera, predicar el evangelio. Y estas dos cosas les dijo. Y la tercera es la bendición. La bendición de no estar en condenación, les dijo a ellos. Básicamente estas cosas que también se pueden aplicar a nosotros y poner nuestro nombre en estos versículos. Esta bendición o esta promesa de no estar condenado quiere decir que si no estás condenado, estás en bendición o en salvación. Y esta es una promesa, esta es una bendición, está en las escrituras. Es una bendición con esperanza, o es una promesa de esperanza de que no serás condenado, que serás bendecido, que tienes la bendición del Señor. Solo tienes que confiar en Él y siempre habrá esperanza para salir. Estas dos, la 25 y la sección 25 que habla de Emma Smith, y la sección 23 que habla de los hermanos de la iglesia, es lo que vimos la clase anterior. También vimos muchas cosas más de Emma Smith, y coincidencialmente la semana pasada, la semana que estudiamos esta lección, el día lunes fue Día de la Mujer. Y casualmente en esta semana también recordamos el aniversario de la Sociedad de Socorro, en donde Emma Smith fue la primera presidenta de esta organización, que es la Organización de las Mujeres en la Iglesia. También hablamos de que se casó con José Smith 3 años antes de la restauración. ¿Y ustedes recuerdan cuándo fue la fecha de la restauración de la Iglesia? El 6 de abril de 1830, muy bien. Y que pronto íbamos a cumplir un aniversario más de la restauración de la iglesia. Aún 3 años antes que se casa, y después en la restauración, en la reunión de la restauración hubo bautismos, pero aún ahí Emma Smith no se había bautizado, sino hasta como casi 4 meses después de la restauración ella se bautizó. Y después de bautizarse, que le bautizó Oliverio Cowdery, y después de eso pasaron algunas cosas que no se le podía conferir el Espíritu Santo. Después, como de 2 meses después de que se bautizó, es que Sally Knight y algunos hermanos de la iglesia, Sally Knight, que se había bautizado con Emma Smith, y algunos hermanos de la iglesia van a visitar a José Smith. Es cuando José Smith dice: bueno, creo que ya es el momento de tener la reunión para conferirles el Espíritu Santo. Y también podemos hacer una reunión sacramental, o sea, la bendición de la Santa Cena, básicamente una reunión sacramental. Esto ya está en la sección número 27, estamos entrando a la clase de hoy. Trataremos de ver la sección número 7 y 28. En la sección número 27 es lo que les estoy contando.
Se estaba planeando hacer esta reunión sacramental y José Smith dice, bueno, vamos a tener entonces una bendición y reparto de la Santa Cena, pero no tengo vino, voy a comprar vino. En ese tiempo todavía no se había dado la revelación de la palabra de sabiduría, que los hermanos de la iglesia, eso fue como 3 años después, como en 1833, los hermanos de la iglesia nos esforzamos por cumplir esta ley, de no tomar alcohol, tabaco, café, té, drogas perjudiciales, eso no lo hacemos. Y esa revelación no se había dado. Entonces por eso que José Smith fue a comprar el vino. Pero cuando fue a comprar el vino, se le aparece un personaje. En la sección número 27, versículo número 1, dice, es lo que le dice el personaje. Escucha la voz de Jesucristo, tu Señor, tu Dios y tu Redentor, cuya palabra es vida y poderosa. Primero es interesante que él no se identifica quién es, o sea, no dice soy tal persona, no, o tal personaje o tal ángel, no se identifica, no sabemos quién es. Pero lo interesante es que dice que viene en nombre del Señor y habla en primera persona, como si él fuera Jesucristo eso. Y es interesante pensar esto que nos enseñan de que un líder de la iglesia es como si fuera Jesucristo mismo. Él o yo es lo mismo, de que podemos aplicarlo ahora en nuestros días, cuando se nos dice que él, líder de la iglesia, él o yo es lo mismo. Es por eso cuando tú estás en una entrevista con un líder tuyo, es como si fuera Jesucristo. Los miembros de la iglesia o los misioneros de la iglesia son representantes de Jesucristo. Si tú rechazas a uno de ellos, es como si estuvieras rechazando a Jesucristo mismo. Entonces es interesante ver esto porque él habla en primera persona, pero él viene siendo un mensajero de Jesucristo. Y lo que le dice es que no vaya a comprar vino. Que no vaya a comprar vino, que él mismo haga el vino. Estamos en el versículo número 3. Dice, por tanto, os doy el mandamiento de no comprar vino, ni bebidas alcohólicas a vuestros enemigos, de modo que no beberéis de ninguno, a menos que sea recién hecho por vosotros, si en este reino de mi Padre que se edificará sobre la tierra. Entonces, ¿qué le dice? Que no compre vino a sus enemigos, que él mismo haga el vino, no importa un vino fresco. Y si un vino es fresco, entonces no es vino, simplemente es un jugo de uva. Después es lo que estamos diciendo, o mejor dicho, antes habíamos hablado de que lo importante en la bendición de la Santa Cena es recordar a Jesucristo, en señal del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Habíamos dicho que se puede usar pan o se puede usar galletas. En el manual de institutos dice que en la Segunda Guerra Mundial usaron papas, hasta las cáscaras de las papas. Entonces, el versículo doctrinal de esto está en el versículo número 2. Vamos a leer. Porque he aquí, te digo, que no importa lo que comáis o bebáis al tomar el sacramento, si es que lo hacéis con la mira puesta únicamente en mi gloria. Recordad ante el Padre mi cuerpo que fue sacrificado por vosotros y mi sangre que se derramó para la remisión de vuestros pecados. Entonces básicamente dice, no importa lo que tomes, ni bebas, ni comas ni bebas. Lo importante es lo básico. ¿Y qué es lo importante? Recordar a Jesucristo. El hacerlo en memoria del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Ahora yo les pregunto algo. ¿Qué tal si el que bendice la Santa Cena, que es un presbítero, el presbítero es un oficio del sacerdocio, está sin camisa blanca ni corbata? ¿Vale la bendición o no vale la bendición? En el manual que tienen los obispos, manual de instrucciones, se llama Manual General de Instrucciones, el anterior, porque ahora hay uno nuevo, el anterior dice que en lo posible que usen camisa blanca para solemnizar, la palabra no puedo decirla, para que sea más sublime la reunión, en lo posible, pero no es necesario que usen. Ahora, en este nuevo manual, o hicieron unas correcciones en el manual de instrucciones, o nuevo manual de instrucciones, no dice nada, no dice nada. De hecho, yo me acuerdo que fui una vez a una reunión, asistí a una reunión visitando, que el que bendijo la Santa Cena, bendijo el pan, no estaba ni con camisa blanca ni con corbata. Y lo interesante es que no oí ningún comentario en contra de eso. Eso es importante porque lo importante es la bendición. A veces nos centramos en cosas pequeñitas y que no son importantes. La religión que llamo yo. Como hay una historia del elder
Uchtdorf. Él cuenta de que un avión se estrelló por una pequeña cosa que no tenía importancia, simplemente un foquito que se estaba prendiendo en la cabina. El tren de aterrizaje ya había bajado, ellos ya iban a aterrizar. Lo importante es que aterricen, pero ellos se concentraron en ese foquito que estaba funcionando mal, y ese fue un incidente que ocasionó otro incidente, y un incidente ocasiona al final un accidente. Entonces, lo importante es participar de la Santa Cena. Esto lo podemos decir que el Espíritu es el que dirige. Ya vamos a leer en Doctrina y Convenios, parece que es 42, en clases futuras, es cuando dice que el que preside la reunión lo hace por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. No hay una forma correcta como hacer una reunión sacramental. Pero bueno, yo sí hice una clase de cómo se podría mejorar una reunión sacramental, y básicamente es para no desviar la atención de los hermanos de la iglesia en una reunión sacramental. Mira, y una de las cosas que yo he visto es que los diáconos es un oficio del sacerdocio que su deber es repartir la Santa Cena. Cuando el presbítero se arrodilla para bendecir el pan, los diáconos se paran y hacen una especie de barrera. Es como cuando uno está jugando fútbol y hay un tiro libre, va a patear, y al patear el balón tiene que dirigir, esquivar la barrera para meter el gol. Más o menos así, los hermanos de la iglesia que quieren mirar la bendición tienen que esquivar esa barrera para ver la bendición. Entonces yo sugiero que se queden sentados los diáconos hasta que haga la bendición. Se paran para recibir la bandeja del presbítero, el diácono recibe, hace el reparto del pan, regresa, le entrega la bandeja y se sienta, porque he visto que se quedan parados otra vez haciendo esa barrera. Entonces son pequeños detalles que yo cuando presido les digo que no lo hagan, les sugiero que no lo hagan, ellos verán si lo hacen o no realmente, pero yo lo sugiero porque el que preside lo hace por medio del Espíritu. Otra cosa que yo sugiero, a ver, vamos por ejemplo, si es que el presbítero le entrega la bandeja al diácono, esto más para los miembros de la iglesia, el diácono, ¿a quién da primero el pan o la Santa Cena? El agua después del agua, ¿no? ¿Y quién les entrega primero? ¿O quién participa primero? La persona que preside. En ese momento, probablemente o más usualmente, es el obispo, ¿verdad? Entonces participa el obispo y luego participa cualquier hermano, así sea, no es que después participa el primer consejero, el segundo consejero, no, participa el que preside y luego todos los hermanos. ¿Y qué tal si el presidente de estaca nos está visitando y está sentado en el estrado? ¿A quién participa primero? El presidente destaca porque él está presidiendo la reunión. Y luego del presidente destaca, ¿quién participa? ¿El obispo? No. Luego del presidente destaca participan cualquier hermano, no es que después del obispo, luego el primero, no, no. Participa el que preside y luego participan todos. De hecho, el presbítero que está esperando que participe el que preside ya puede participar y pueden repartir. Bueno, he estado en barrios que son bien organizados el sacerdocio menor, que tienen buenos líderes en el quórum de presbíteros, en el quórum de diáconos, en donde son bien organizaditos. Ellos saben cómo hacer las cosas, van bien arregladitos, van con su bandeja, le entregan a un hermano, esa bandeja va pasando uno, otro, hasta que del otro lado recibe otro diácono, o le hacen de diferente forma, ponen la mano atrás. Bueno, lo hacen muy bien los diáconos. Es claro, en lugares que sí, que lo hacen muy bien. Es porque están bien organizados, y es el deber de los diáconos repartir la Santa Cena. El deber de los presbíteros es bendecir la Santa Cena. Yo recuerdo que una vez llegué a una reunión sacramental y me senté en mi lugar porque no precedía nada. Es cuando el obispo me pidió que bendiga la Santa Cena. Y primero, no hay que estar de metido, no es que porque no hay nadie yo digo, ya yo quiero bendecir, no, 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 tienes que esperar que el que presida te diga o mande un mensajero, decir, sabe que el obispo o la persona que preside quiere que tú hagas esto, no es que estás de metido, uno. Dos, si es que te piden algo, como nosotros nunca nos negamos a un discurso a última hora, nunca nos negamos a dar una clase a última hora, a hacer cualquier cosa, pues sí, ahí estaba, estaba listo para bendecir, me senté en el lugar para bendecir el pan. Estábamos esperando que empiece la reunión cuando llegó el presbítero. Llegó un presbítero. Y cuando llegó me miró a mí. Y no miró nada más, solo me estuvo mirando a mí, se acercó donde mí y me dijo, hermano, ya llegué, ya podéis sentar en su lugar. Y yo dije, pues claro, obispo, me voy a decir, sí, vaya. Es porque él es el derecho de bendecir la Santa Cena. Otra cosa que yo sí sugiero, cuando yo presido, lo que yo sugiero es que la persona que dirige primero salude,
que dirija, salude. Primero empezar puntuales, porque si no empiezas puntuales, pecado. Y si no terminas puntuales, doble pecado. Tienes que empezar puntual. Y lo que sugiero es que empieces con un himno largo. El hermano que dirige, saluda hermanos, hermanas, buenos días, mi nombre es... Sirvo como consejero del obispo, quien preside la reunión, obispo tal, quien preside la reunión. Esta información es importante porque hay hermanos de la iglesia que no te conocen, hermanos que llegan por primera vez. ¿Quién es este señor? ¿Qué está pasando? Y empiezas con un himno largo. Dices quién va a tocar el piano, quién va a dirigir el himno. Y es importante porque en mis reuniones actualmente hay una hermana que toca el piano y una hermana que toca el violín. Entonces es importante nombrar todos estos. Una vez que dices esto, te sientas, el que dirige. Luego, cuando se termina la oración, que yo sugiero, según las escrituras, que la primera oración debe ser un varón, pero otra vez insisto, el que preside, decide por medio del Espíritu. Tiene que ser un varón. Luego se para el que dirige, agradece el que dio la oración, agradece a los hermanos que tocaron que cantaron y que tocaron el himno. En este caso, en mi barrio hay una hermana que toca el violín y otra hermana que toca el órgano. Agradeces a ellos y pues anuncias que va a ser luego la bendición y reparto de la Santa Cena, y anuncias el primer discurso y el segundo discurso. De esa manera te sientas, luego te paras de nuevo, porque lo que queremos es que le vean lo menos posible a este hermano que dirige. O sea, la estrella de la reunión sacramental no es el que dirige. Luego se para, agradece a los que repartieron la Santa Cena, lo que dio el primer mensaje, el segundo mensaje. El que dirige no es que dice, qué bonito mensaje, yo también puedo decir que Jesucristo tal cosa. No, el que dirige no comenta, solo dirige, no es la estrella de la película. Luego agradece eso, anuncia el himno intermedio, porque yo he visto que después del himno anuncian el último, o sea, como que no queda bien, mi criterio, ¿no? Entonces se levanta, agradece la bendición de parte de la Santa Cena por el sacerdocio menor o mayor y por el primer mensaje, el segundo mensaje. Luego tendremos el himno intermedio tal y el último mensaje lo dará tal persona. También anunciamos el último himno tiene que ser bien corto. Y la última oración, que yo sugiero que sea una hermana. Luego puedes decir algo como, y les agradecemos por su presencia y queremos invitarles para la siguiente reunión, y sentarte, no decir nada más. Esto de los anuncios, realmente los anuncios, para mi criterio, mi manera de ver, no deberíamos decir ningún anuncio en la reunión sacramental porque es más espiritual. Deberíamos tener un franelógrafo en la entrada con papelitos o información o propaganda de todas las actividades que va a haber en esa semana. Pero en vista de que, bueno, ya no se puede, se podría decir al principio los anuncios, como cuando antes de empezar la reunión, antes de la primera oración, decir los anuncios que van a hacer. Este mensajero que le dijo, que se le presentó a José Smith, también le cuenta algo más. En el versículo número 5, mira lo que dice. He aquí, así me parece sabio. Por tanto, no os maravilléis, porque la hora viene cuando beberé del fruto de la vid con vosotros en la tierra y con Moroni. Y luego explica qué es lo que hizo Moroni, la traducción del libro de Mormón, etc. Dice básicamente que va a haber una reunión sacramental. Le cuenta, ¿no?, a José Smith, este personaje, este visitante, este mensajero, que va a haber una reunión en el futuro en donde Jesucristo mismo va a repartir, como dice aquí, beberá del fruto de la vid. Beberá el fruto de la vid. ¿Con quién? Con Moroni. En el versículo número 6 dice, y también con Elías, y comienza a explicar qué hizo Elías. En el versículo 7 dice, y con Juan, y explica que Juan el Bautista, ¿verdad?, qué es lo que hizo en los últimos días. También dice en el versículo número 10, y también a José, a Jacob, Isaac, Abraham. Entonces miren todos estos personajes que van a estar en esta reunión. En el 11 dice, y también Miguel, o sea que Adán. Sí sabían que Adán es Miguel, ¿verdad? Ok, él también va a estar. En el 12 también dice Pedro, Santiago y Juan, y comienza a explicar cosas más de Pedro, Santiago y Juan. Entonces va a haber una reunión sacramental en donde estén todos estos personajes. Imagínense lo sublime, ya me sale la palabra, sublime de esta reunión sacramental. ¿Acaso nosotros no tenemos esta reunión sacramental cada domingo? El obispo puede también, el obispo puede decir que bendigan la Santa Cena como se está haciendo ahora en las casas. Pero ciertos hermanos están asistiendo con un aforo reducido a la capilla y están repartiendo y bendiciendo la Santa Cena.
es sublime, sí, aunque estuviera Jesucristo. De hecho, nosotros, quien preside, es el representante. Y cuando nosotros estamos participando de la Santa Cena, lo estamos haciendo en memoria ¿de qué? Del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Esta Santa Cena, que realmente es un recordatorio del convenio que tú hiciste al bautizarte, recordemos que para bautizarte tuviste fe, te arrepentiste de los pecados y te bautizaste. Asimismo tiene que ser la Santa Cena. Tienes que tener fe, arrepentirte de tus pecados y luego participar de la Santa Cena, porque estás recordando tu bautismo. Muy bien. Otro personaje también se van a asistir en el versículo número 14. Y también con todos aquellos que mi Padre me ha dado de entre el mundo. O sea, todas las personas estarán ahí. Todas estaremos, esperemos que estemos ahí. Luego hace un enfoque sobre la armadura de Dios. En el versículo número 15 dice, por tanto, alzad vuestros corazones y regocijaos, y ceñid vuestros lomos, y tomad sobre vosotros toda mi armadura, para que podáis resistir el día malo, después de haber hecho todo al fin de que podáis persistir. Entonces es increíble, ¿no? Ponerte la armadura para soportar el día malo. Hay días malos, días buenos. Bueno, la armadura te ayudará para soportar el día malo. Versículo número 16 dice, seguid firmes pues, estad ceñidos vuestros lomos, con la verdad, llevando puesta la coraza de rectitud, y calzar vuestros pies con la preparación del evangelio de paz, el cual he mandado a mis ángeles que os entreguen. Entonces, el versículo número 16 habla de los lomos, de los lomos. Los lomos, estad ceñidos a vuestros lomos con la verdad. Lomos, algunos tienen lomo fino, ¿no? Es como por aquí abajo. Es como estos gorditos de aquí. Es los lomos, esa parte. También está hablando de la coraza de rectitud. Es como la parte del pecho, como si estuvieras usando un chaleco antibalas. Y también habla de los pies, del calzado, con la preparación del evangelio de paz. Es como si estuvieras usando unas botas. En el versículo número 17 dice, tomando el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos encendidos de los malvados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero está hablando del escudo, el escudo de la fe. Y con este escudo de la fe, con la cual podréis apagar, dice. Y es interesante, dice apagar, no dice resistir, apagar todos los dardos encendidos, no dice como resistir con el escudo o protegerse del escudo de cualquier cosa que te envíe, no, dice de dardos encendidos. Es interesante esa parte. En el 18, y tomad el yelmo de la salvación, así como la espada de mi espíritu, que derramaré sobre vosotros, y mi palabra de os revelaré, y estad de acuerdo en todo lo que me pidéis, y sed fieles hasta que yo venga, y seréis arrebatados para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es una gran bendición. Estamos hablando de la espada. ¿Qué es la espada? Primero el yelmo. El yelmo de la salvación. Es como tener un casco, ¿no? Que te protege la cabeza. El yelmo de la salvación. Y la espada, que es la espada de mi espíritu. Y la espada es la que es el espíritu. Eso es lo más importante, el espíritu. Y luego la bendición es, y seréis arrebatados para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ¿qué es lo más importante? El espíritu. Es por eso que dicen Doctrina y Convenios, más adelante veremos, que pienso que está en la sección número 42, que el que preside lo hace por medio del espíritu. El espíritu es lo más importante en esta obra, lo más importante del evangelio. Recordemos algo. ¿Ustedes recuerdan a David y Goliat? ¿Sí? ¿Y qué pasó? David mató a Goliat. Mató a Goliat. ¿Y qué dice el mandamiento? No matarás. Pero el Espíritu le dijo, mátale. Y eso fue bueno, y fue bueno para Dios. Y Dios dijo que estaba bueno, porque de esa forma David pasó a ser rey. Y es el linaje de Jesucristo. Y es por eso que le conocemos como el rey de los judíos. Porque es del linaje real de David. También otro caso en el libro de Mormón, en Primera de Nefi, en el capítulo número 4, en donde Nefi mata a Labán. ¿Y qué le dijo el Espíritu?
mátale. Por 3 veces, porque él se dijo, no, yo no he matado a nadie. No, mátale. Y hay un mandamiento que dice, no matarás. Entonces, si el espíritu puede estar aún en contra de los mandamientos de no matar, un mandamiento es no matar, pero tienes que tener una espiritualidad tal de unirte completamente con el Señor y actuar por medio de, y que el Señor actúe por medio tuyo y tener este espíritu basado en las Escrituras. Que podamos tener este espíritu, es importante, todo es en orden. El espíritu te dice por medio de revelación. El profeta de la iglesia recibe revelación para toda la iglesia. Tú recibes revelaciones, si es que eres un presidente de hombres jóvenes o presidente diácono, como les decía, él recibe revelaciones para su quórum, o su familia. Todos recibimos revelaciones para nuestra propia vida, para saber. El Señor te dice dónde tienes que hacer, qué tienes que hacer por medio del Espíritu Santo, por medio de revelación. En la sección número 28 aparece un señor, Elan Page. Él dice tener unas piedras y que por medio con estas piedras recibe revelaciones para toda la iglesia. José Smith al respecto, en la sección número 28, versículo número 2 dice: pero he aquí, de cierto te digo, que nadie será nombrado para recibir mandamientos y revelaciones en esta iglesia, sino mi siervo José Smith dijo, porque les recibe así como Moisés. Esto le dice Oliverio Cowdery. Oliverio Cowdery habla con el señor Page, y el señor Page en la siguiente conferencia general que tuvieron, él da su testimonio diciendo que sí, yo me equivoqué, efectivamente el único profeta es José Smith y es el único que recibe revelación para toda la iglesia porque él es el profeta. Ese es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo solo puede tener una cabeza. Si tuviera 2 cabezas ya no sería un cuerpo. En el versículo número 13 tenemos el tema de la clase. Dice, porque es preciso todas las cosas se hagan con orden. Y ese es el tema de la clase. Y como un acuerdo en la iglesia por la oración de fe. En la clase anterior, en la sección número 26, que no la estudiamos también, solo pasamos muy rápido, nos dice eso también, que tiene que ser en su presencia, en su orden, o sea, por medio del Espíritu, en su orden, por medio de la oración y fe. En el versículo número 16 habla sobre predicar el Evangelio. Dice, y en todo tiempo abrirás tu boca para declarar mi Evangelio con el son de regocijo. En el versículo número 8, el Señor le dice a Oliverio Cowdery que es el momento para predicar el Evangelio a los lamanitas y que él vaya a predicar el Evangelio a los lamanitas y si puede, pues hacerlo, hacer una iglesia y establecer la iglesia, pero se le pide de que no escriba por vía de mandamiento. Vamos a leer el número 8, dice, y ahora bien, he aquí te digo, que irás a los lamanitas y les predicarás mi evangelio, y si reciben tus enseñanzas, harás establecer mi iglesia entre ellos, y tendrás revelaciones, pero no las escribirás por vía de mandamiento. Entonces, eso es básicamente lo que dice Doctrina y Convenios. Por medio de revelaciones en contexto, es otro libro de historias. Sobre las historias de Doctrina y Convenios nos enteramos de que sí, efectivamente, Oliverio Cowdery, el Señor dice que manda a 3. Todos querían ir a predicar el Evangelio a los lamanitas, pero solo se van 3. Oliverio Cowdery y 2 más. Ellos van a predicar el Evangelio en Nueva York. Los lamanitas, estamos hablando de los indígenas de Norteamérica, que muchos de ellos eran descendientes de los lamanitas del Libro de Mormón. Ahí no tuvieron mucho éxito porque sí les recibieron y enseñaron, pero muchos de ellos no sabían leer. Se cambiaron de lugar y fueron a un lugar llamado Independence, en el condado de Jackson, Missouri. En este condado tuvieron mucha más aceptación, había mucha más gente que recibía el libro y le leía y estaba muy emocionada en recibir entre los lamanitas, pero sucede que los colonos de ese condado, Jackson, Missouri, en cambio estaban muy celosos de que ellos estén hablando con los indígenas y otra vez vino la oposición, les dijo no pueden estar aquí, que se vayan. Finalmente uno de ellos era Parlo P. Pratt. Él habla con José Smith y le cuenta toda la misión que habían hecho y José Smith dijo está bien, muy bien, hicieron un buen trabajo. Ahora los lamanitas, bueno, Ecuador es un país lamanita junto con Perú y Bolivia, y el centro de los lamanitas es en Otavalo. Tiene muchos miembros, muchas capillas, y ahora la novedad es que van a tener, mejor dicho, en menos de 2 horas un templo. El templo de Quito va a estar mucho más cerca de este sector. Ahora los lamanitas han progresado muchísimo. Que toda la iglesia sea fortalecida. Esa es nuestra misión, fortalecer la iglesia, predicar el evangelio y tendremos la gran bendición de no ser condenados. Y no estamos en condenación. Y recibir todas estas bendiciones de tener el Espíritu, revelaciones a nuestra mente, a nuestro corazón,
para dirigir nuestra vida y nuestro quórum y la iglesia al profeta. Y el profeta dirige a la iglesia. Que podamos tener estas revelaciones, que podamos entender que lo más importante es el espíritu. El profeta Benson decía que lo más importante en la misión es el espíritu. 3 cosas importantes, dijo él. El espíritu y el espíritu, dijo. Eso es lo más importante en todo. Lo más importante es del espíritu, aún sobre los mandamientos, como hemos visto en David y Goliat. Que podamos tener el espíritu, tenemos esta comunicación con el Señor, basadas en las escrituras. En el nombre de Jesucristo, amén.